Buena gente, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo video de previa en el canal, un nuevo video de previa en la antesala de lo que va a ser un nuevo partido de Racing. Racing que estará enfrentando este viernes a Boca a partir de las 20 horas, en un partido donde de los dos lados tenemos dos realidades distintas, mientras que hace unas semanas había un poco más de tranquilidad en el club Ceneice. Hoy por hoy Boca está atravesando un momento delicado, no tanto de los resultados, sí quizás con un entorno hacia otras cuestiones, como un Boca que no contagia, un Boca que no da confianza desde el juego y un Boca cuestionado por un mercado de pases que, al menos desde la consideración del público Ceneice, no ha estado a la altura. Del otro lado tenemos a un Racing que comenzó el año con una expectativa muy alta, aparentemente no pudo cumplir esas expectativas en los primeros partidos y ahora empezó a ganar un poco de tranquilidad con los últimos dos triunfos ante Banfield y ante Argentinos Juniors. En este contexto, Racing va a estar visitando a un Boca que va a tener la presión de ganar el partido, que va a tener la presión de ser protagonista y la presión de calmar un poco las aguas, de bajar la tensión en cuanto a lo que tiene que ver con el hincha de Boca. Ahora, con respecto a Racing, que es el puntapié principal de este video, lo que hay que mencionar es que de cierta manera Racing va a tener un contexto, no sé si favorable, pero un contexto de esos que le gustan a este equipo. Este equipo, si hay una de las características que tiene, es que no le molesta ir a defenderse de visitante. Obviamente que después hay partidos que los termina ganando, otros partidos que los sufre más, que los sufre menos, y por supuesto partidos que los pierde. Mismo el caso ante Tigre, ¿no? En este campeonato. Pero lo que quiero decir es que no por ser la Bombonera, Racing va a sufrir un partido en particular, más allá de que Boca tenga el protagonismo, y hasta por la tensión que va a haber en el estadio, hasta esto le puede jugar a favor a Racing. Racing lo puede utilizar a su favor, ya lo usó, de hecho, en el partido que jugaron Racing y Boca en las semifinales del último torneo clausura. Pero bueno, vamos a ver cómo termina yendo este partido, qué desenlace tiene para la academia. Vamos a ver cómo Racing puede sacar adelante este partido en la Bombonera. Ya la academia en el año 2025 tuvo dos partidos de visitante en la Bombonera, uno donde sufrió un poquito más que el otro, en el del torneo clausura en la primera fase se sufrió un poquito más y hasta el arbitraje de Ramírez lo terminó llevando a Racing arrinconando a su propio arco, y eso después culminó en el empate de Boca, que en ese entonces lo había marcado Milton Jiménez. Ahora, de cara al partido del día viernes, lo que hay que mencionar, lo más importante, es la ausencia de Paredes. Paredes es un jugador que ha demostrado en Boca que con la pelota parada, más con la pelota parada que con la pelota en movimiento, es un jugador peligroso. Bueno, Boca en este partido no lo va a tener a Paredes, que se va a perder alrededor de 3-4 partidos por una lesión que tuvo en el último encuentro. Y también la otra novedad, y la otra, no tanto novedad, pero sí la otra noticia, es que para Racing no va a estar del otro lado Ceballos. Ezequiel Ceballos, que demostró ser en el campeonato anterior y en lo poco que pudo jugar este año un jugador desequilibrante. Bueno, eso para Racing es una buena noticia y obviamente esto dependerá de que Racing lo use a su favor, ¿no? Pero lo cierto es que Boca va a encarar este partido ante Racing con dos bajas importantes. Una con más antelación, como ya se sabía lo de Ceballos, y la otra es la de Leandro Paredes, que es un poco más reciente. También tras el último partido de Boca estaba la posibilidad de que no llegue Santiago Ascasíbar. Finalmente Santiago Ascasíbar va a terminar siendo titular, aunque por lo que pude averiguar, por lo que sé también, no va a estar al 100% de sus condiciones. No quiere decir que va a estar tocado, pero sí es verdad que estuvo en duda hasta estos últimos días, estas últimas horas previas al partido que van a estar jugando tanto Racing como el Ceneice. Ahora, metiéndonos de lleno en el 11 de Racing para este próximo partido. Hay una sola duda, que esta duda está plantada desde el mismo lunes-martes. Desde el mismo lunes-martes está plantada la duda de quién va a ocupar el último lugar disponible en el 11 de la academia para enfrentar a Boca. Estamos hablando de Baltasar Rodríguez y de Bruno Zuculini. Racing demostró tener un cambio de ritmo, una dinámica en la mitad de la cancha muy interesante con Baltasar, pero que en el último partido se terminó viendo, se terminó exponiendo también, que cuando a Racing le cueste recuperar la pelota, Baltasar va a ser más un problema que una solución. Porque Baltasar no tiene el oficio de recuperar la pelota, no tiene esa inteligencia a la hora de marcar,
por una cuestión natural, por una cuestión de que no es su posición, no es su tarea principal. Bueno, bajo esta circunstancia es que se está considerando que Bruno Zuculini sea titular en la Bombonera. Hay dos cuestiones alrededor de esto. Lo primero es que me parece inteligente que en un partido como este, el que sea considerado para ser titular sea Bruno Zuculini. Ahora, por otro lado, lo que hay que decir es que de la misma manera que es inteligente considerar a Zuculini para una tarea en un partido como este, es verdad que Zuculini generalmente cuando juega de titular no es lo mismo que cuando entra desde el banco. De hecho, los cambios más positivos, los partidos que mejores son considerados en Racing de Zuculini son jugando desde el banco. Después hay algunas excepciones, por ejemplo el partido de la Recopa, donde fue titular y lo hizo de gran manera. Estamos hablando de un año atrás. Nos estamos yendo un año atrás. Por eso quiero remarcar esto, que Racing para este partido tiene una duda, pero esta duda a mí tampoco me convence del todo. Sí es verdad que con Baltasar Rodríguez Racing pierde marca dentro de la mitad de la cancha, pero también gana dinámica, gana juego. Ahora, cuando Racing pierda la pelota, vas a tener un equipo que posiblemente, si el rival estudió, vio un poco a Racing, probablemente plantea un partido que a Racing le deje el mediocampo partido. Porque Miljevic, más allá de tener mucha calidad en 3/4 en adelante, es un jugador que no te ayuda con la recuperación de la pelota. Te ayuda un poco en el retroceso, igual que Baltasar, pero a la hora de recuperar la pelota es otra cuestión, es otra tarea y es otro equipo. Por eso mencionar que vamos a ver cómo se termina desenvolviendo Gustavo Costas, qué decisión termina tomando el entrenador de la academia, pero esa es la única duda que hay de cara al próximo partido del día viernes. Después no hay mucho más. Lo único como dato de color que me parece importante remarcarlo es que con la salida de Eduardo Domínguez de Estudiantes, Racing pasa a ser, junto a Gustavo Costas, el club y el entrenador con el ciclo más longevo en el fútbol argentino. El entrenador que más tiempo ha estado en su cargo al momento tras la salida de Eduardo Domínguez va a ser Gustavo Adolfo Costas, que llegó en diciembre del 2023 y desde enero de 2024 está dirigiendo a Racing, está a cargo del plantel. 2 años, un proceso que ya lleva 2 años, que ha tenido en el proceso la obtención de una Copa Sudamericana, de una Recopa Sudamericana, un equipo que ha llegado a semifinal de Copa Libertadores, que ha llegado a la final del último torneo local, y vamos a ver si puede sumar algún título, y esperemos que así sea. Esperemos que pueda sumar algún título más. Por último, y para cerrar, un tema que quedó en el video pasado, en el video de previa, y que quiero retomar, es el tema de Damián Pizarro. Damián Pizarro, estando al día de partido, 20 de febrero, en unos días, en unos pocos días, va a cumplir un mes de que fue presentado como refuerzo de Racing. Desde entonces Damián Pizarro tuvo una sola convocatoria y todavía no hizo su debut con la camiseta de Racing. Este delantero chileno que llegó a préstamo desde el Udinese, que mismo Gustavo Costa lo expuso porque dijo, es el delantero que pudimos traer por nuestra condición económica, dentro de nuestras posibilidades. Ya de entrada le bajó un poco el precio de la contratación y ahora es un jugador que después de un mes de su llegada, casi, todavía no ha tenido su debut y de hecho no está convocado para el partido ante Boca. Por eso yo me pregunto, ¿qué está pasando con Pizarro? ¿Qué está pasando con este chileno? Y también acá hay y cabe una crítica hacia Gustavo, que es la siguiente. Yo entiendo que quizás hay una diferencia abismal entre un jugador y otro, pero Racing no puede no tener un delantero centro suplente en el banco. Maravilla Martínez no tiene 20 años para jugar los 90 minutos de todos los partidos. Y si vos no sacás a Maravilla Martínez, tampoco podés hacer un cambio y jugar sin 9. Aunque estés, salvo que estés ganando 4-0, vos no podés hacer un cambio de sacar al delantero centro, de sacar tu 9 y después poner un mediocampista, un extremo. No, Racing no es... Primero que Racing tampoco es un equipo que esté pulido para eso. Y segundo, vos tenés que tener un 9 en el banco. Yo entiendo que, y no quiero caer en esto de empezar a pedir a mansalva a jugadores de las inferiores, pero ¿no está Francisco Fraga para ocupar un lugar en el banco de suplentes, en la convocatoria? Para entrar 10 minutos para que Maravilla descanse un poco. Solo para eso. Francisco Fraga, que viene haciendo goles en el torneo de reserva que tiene a Racing con un buen inicio en el campeonato. Son 2 triunfos y un empate en 3 fechas. Por eso quiero marcar esto. Si Damián Pizarro no está,
y seguramente después van a tener que explicar por qué pasó un Messi y ni siquiera ha sumado un minuto, ¿por qué no puede ocupar un lugar Francisco Fraga en el banco de suplentes? Simplemente para hacerlo descansar a Maravilla. No estamos pidiendo que el chico entre y empiece a hacer goles. Pero para eso están las juveniles, para eso están las inferiores, para ocupar esos espacios en el plantel cuando vos lo necesitas. Porque no hay que esperar a que Maravilla se lesione. No esperemos a que Maravilla se lesione para que el delantero, en este caso Pizarro o Fraga, se tengan que poner la camiseta de Racing. Estas cosas se planifican, estas cosas se prevén, y en Racing no se está teniendo precaución al respecto. Porque el día que se lesione Maravilla, porque puede pasar, porque es un delantero que más allá de que su juego es muy físico y se exige mucho, el mismo Maravilla, desde lo físico, en algún momento algo va a pasar porque son muchos partidos en el calendario, porque Maravilla Martínez, aún teniendo otro delantero en el banco de suplentes, va a jugar la mayoría de minutos porque es un jugador muy importante dentro del plantel, porque saca agua de las piedras, y que no se lesione Maravilla. Que no se lesione Maravilla, porque cuando se lesione, si llega a pasar esto, Racing lo va a sufrir, y lo va a sufrir mucho. Y ya lo sufrió el año pasado. Hasta acá lo que ha sido este video de previo. Les invito a dejar su me gusta, que comenten, que se suscriban. Y nosotros nos vemos seguramente esta noche con el post entre Racing y Boca de este nuevo partido de la Apertura 2026. Nos vemos hasta la próxima.